Mi nombre es Daniel Muñoz y este es un video SIF para el curso de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2. Este video trata sobre el modelado de un personaje utilizando la herramienta de Blender y mostrando básicamente cuáles son las herramientas que se utilizan para poder hacer una animación como esta. Este es el modelado de un personaje de la película de Star Wars. Vamos a ver más o menos cuál es un procedimiento que se puede utilizar para realizar este modelado. Aquí tenemos la mitad de la parte del casco, que fue realizada con un cilindro y con pedazos de esferas, además de que se usó para realizar esta parte de aquí. Se utilizó un modelado de punto por punto para poder realizar esta forma, y luego se extruyó para realizar la profundidad. Aquí podemos ver cómo se mueven los vértices para poder ir buscando más o menos esta corona alrededor para darle la forma al personaje. Vamos a subir un poquito esto para poder mantener esa línea. Podemos ir intercambiando entre las vistas, entre el modo de edición ya sea sólido, o podemos cambiar entre solo el esqueleto para poder ver todos los vértices, o poder seleccionarlos todos si fuera el caso. Hay diferentes modos de selección. Tenemos los que son los vértices, las aristas y las caras. Con estos modos de selecciones podemos ir variando entre seleccionar esta cara, ya sea esta línea o cada uno de los puntos. Aquí podemos ver que esta orilla ya está casi terminada, ya casi tenemos toda la forma. Estamos modelando solo la mitad y la otra mitad la vamos a obtener por medio de simetría. Por eso solo vamos a hacer esta parte y preocuparnos solo por una parte. Las imágenes que tenemos al fondo son para poder tener una guía para ir modelando, ir más o menos siguiendo el contorno del casco para poder lograr que se vaya apareciendo. Dependiendo de la vista que estemos, podemos ya sea mover los vértices o extruirlos hacia cualquier dirección. Aquí podemos ver que estamos girando este conjunto de aristas, las seleccionamos completas, y con G podemos girarlo para girar todo esto como que si fuera una sola pieza, y poder darle la forma que vayamos necesitando. Para evitarnos problemas mientras movemos, podemos seleccionar, luego de haber seleccionado el comando R para rotar, podemos darle X, Y o Z para que se mueva solamente sobre ese eje y sea mucho más fácil controlar el movimiento de lo que estemos haciendo.
podemos usar control R para conseguir que se hagan más divisiones, así como esta de aquí y esta. Podemos darle control R para que se creen más y poder manejar esto por pedazos más pequeños y poder darle un modelado más preciso. Aquí tenemos una serie de imágenes que se fueron utilizando para realizar las diferentes partes. Podemos ver que tenemos una vista lateral, frontal y una en perspectiva para podernos guiar más preciso en cada una de las vistas. Podemos rotar no solo aristas, sino que vértices, incluso caras o conjuntos de caras podemos rotar, destruir, escalar, básicamente todo lo que necesitemos hacer. Podemos tener en diferentes o en varias ventanas vistas diferentes para poder manipularlas independientemente y que sea mucho más sencillo cambiar de una vista a otra sin cerrar una. Podemos ver aquí otra vista. Con la rueda de scroll presionada podemos mover el objeto libremente sobre el espacio para poder lograr aquella vista que vayamos necesitando, que sea mucho más específica. Con A seleccionamos todo el objeto, todos los objetos que haya, para evitarnos estar seleccionando por grupos o por partes. Una vez que tenemos todo seleccionado, una vez que tenemos la mitad del modelo completo, procedemos a aplicarle simetría. Seleccionamos todo lo que necesitamos duplicar, le damos control J y al M y les decimos sobre qué eje necesitamos hacer la simetría. Como ven, aquí tenemos la parte replicada. Vamos a girarlo para lograr que quede simétrico y tener ambas partes unidas y vamos a modificarlas como que si fuera una sola. Luego podemos observar cómo nuestro objeto está completo. Ya tenemos ambas partes y
y podemos modificar una parte y que se replique en la otra mitad. Ahora que ya tenemos el casco completo, podemos continuar con el modelado del resto del personaje, ya que uno de los más complicados era el casco. Vamos a repetir el proceso de duplicación de la simetría para que quede más claro. Tenemos el objeto, le damos control J al M y le aplicamos el eje por el que queremos hacer simetría. Esto debe ser desde el modo objeto para que sea mucho más fácil controlar la malla. Con eso tenemos ambas partes, las unimos. Vemos una vista frontal para poder hacer que encajen ambas partes. Las pegamos con el imán activado, logramos que ambas partes se unan y queden como que si fueran una sola. Las ajustamos la altura para que todo quede como necesitamos. Luego vamos a seleccionar todo, ambas partes, y las vamos a pegar con J. Ahora es un solo objeto. Seleccionamos todo y ya tenemos un solo objeto. En nuestro explorador de objetos ahora aparece uno solo y el casco se manipulará de ahora en adelante como que se tratara de un solo objeto y no de un objeto al que se le aplicó simetría. Luego, en el proceso de pintado, vamos a rectificar un poco. Ya cuando le apliquemos colores, vamos a ajustar más adelante los detalles del personaje. Aquí podemos ver desde 4 vistas cómo va quedando nuestro modelado. Ahora que ya tenemos el casco, vamos a buscar una imagen, o de hecho ya deberíamos tener una imagen en la cual tengamos diferentes vistas para el personaje y poder lograr modelarlo mucho más sencillo, ya que de lo contrario necesitaríamos hacerlo todo a nuestra imaginación y es un poco complicado modelarlo desde cero. Vamos a ajustar las imágenes. Las imágenes en esta parte podemos ver que vamos agregando un fondo para cada una de las vistas. La vista frontal, la superior, la izquierda y la derecha, para poder ir ajustando cada uno de los pedazos del personaje. Vamos a ajustar las imágenes lo mejor que podamos para tener mejores perspectivas. Deberíamos tener un set suficientemente amplio o correcto para poder hacer este tipo de trabajo, ya que de lo contrario necesitaríamos mucho más trabajo. Luego de que ya tenemos ajustados todas nuestras vistas, esto lo basamos en la cabeza del personaje. Tomando como punto de partida la cabeza, logramos ajustar todas las vistas. Ahora, teniendo todas las vistas,
Un punto muy importante es que hay que guardar, dado que Blender no pregunta, al cerrarlo no pregunta sobre cambios que se hayan hecho, sino que se cierra y no le importa lo que haya pasado. Entonces hay que estar guardando los cambios cada vez que lo consideremos apropiado. Vamos a pasar a una vista de una sola página. Vamos a duplicar para tener dos lados y poder basarnos en dos imágenes por el momento. Vamos a proceder a realizar la pierna del personaje. Añadimos un cilindro. Este cilindro lo seleccionamos completo para poder, con Z podemos asegurarnos de ver las partes del objeto y poderlo seleccionar sin que nos falte un pedazo. Vamos a escalar este cilindro para ajustarlo más o menos al tamaño de la pierna. Lo movemos con G y con S nos vamos a mover hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño. Le damos clic para soltar, luego movemos el cilindro hasta la posición que nos parezca apropiada. Podemos usar G y luego X, Y o Z para movernos sobre ese eje y que sea mucho más fácil y no se nos esté moviendo para un lado que no querramos. Luego de que hayamos ajustado un punto específico, vamos a ajustarlo. Las herramientas básicas y que vamos a usar repetidamente y bien útil es G para mover, S para escalar o cambiar de tamaño, R para rotar, E para extruir. Ahorita nos cambiamos de vista para ajustar el cilindro hacia la parte lateral de la pierna para poder tener en la ubicación correcta. Para asegurarnos de que todos los vértices han sido seleccionados, podemos cambiar con Z a modo malla, a modo transparente. Ajustamos el objeto en ambas vistas para poder ubicarlo correctamente en el espacio de 3 dimensiones. Si tenemos Blender en dos ventanas, con Alt Tab podemos cambiar fácilmente de una vista a otra, ya no importando cuál tengamos seleccionado. Y podemos no solo tener dos, sino 3, 4, 5, las que querramos o las que nuestra máquina soporte, para que podamos cambiar de una vista a otra y sea mucho más sencillo modelar, mucho más ágil. Ahora vamos a seleccionar una parte, solo los vértices inferiores. Con estos vértices inferiores, con G nos vamos a mover con E nos vamos a mover hacia abajo y vamos a crear, vamos a alargar este cilindro para empezar a tener la forma que queremos. Lo hacemos llegar aproximadamente hasta el pie. Luego esa línea que nos quedó en medio nos va a servir para ajustar el contorno de la pierna, ajustarlo para que se vaya pegando más o menos al tobillo.
con Z cambiamos a transparente para poder asegurarnos de seleccionar todo lo que queremos. Con control R podemos subdividir para poder tener pedacitos que nos servirán para ir ajustando la figura. Control R y después scroll para cambiar la cantidad de subdivisiones que querramos. Podemos seleccionar partes y esas partes arrastrarlas, extruirlas, rotarlas, escalarlas. Este es un proceso algo tardado debido a que hay que ir ajustando poco a poco las caras. Aquí cuando nos pasamos a modo objeto y nos movemos con el scroll presionado, la rueda de scroll presionada, podemos movernos en el espacio 3D y ver más o menos cómo va quedando. Vamos a ir prácticamente cara por cara, vamos a ir ajustando sobre la superficie del personaje. Aquí tenemos la pierna, cómo va avanzando su modelado. Aquí tenemos una pierna con mejor forma. Vamos ajustando poco a poco las caras. Mientras más pequeños sean las caras, mucho más preciso es nuestro modelado. Claro que se vuelve un poco más complicado poderlas manejar debido a que son tantas y en esta vista prácticamente están una sobre otra y es algo complicado ajustarlas, pero Blender tiene suficientes herramientas, vistas y formas para poderlas seleccionar. Tenemos que tener cuidado de ir seleccionando únicamente los vértices que necesitamos o vamos a resultar moviendo otros y nos vamos a complicar. Así como en este caso estamos borrando caras en este lado, que luego vamos a conseguir restaurarlas a través de una herramienta de Blender que sirve para insertar caras a pedazos de vértices o líneas. Vamos a ver el proceso un poco más rápido para ver cómo se logró el resultado final. Esta es otra forma de irlo realizando para poder tener mucho más control. Podemos ir ajustando poco a poco. No tenemos todo el cilindro, sino que vamos paso a paso para evitar complicarnos más adelante, tratando de que cada cara quede en su lugar antes de crear más. Aquí tenemos más o menos la pierna con la forma que necesitamos. Vamos tomando poco a poco, seleccionando los vértices. Con el scroll normal podemos hacer zoom. Con Shift
y scroll nos movemos hacia arriba y hacia abajo, y con control scroll nos movemos hacia los costados. Estas son las herramientas para navegación sobre el espacio en 3 dimensiones. Aquí vamos ajustando cada uno de los vértices, cada una de las aristas las vamos ajustando, el contorno. Las vamos a poner un poco más paralelas para que quede más natural la forma en que se tienen las curvas. Y casi tenemos la parte del muslo. Solo nos falta ajustar unos pequeños pedazos. Dependiendo de lo que querramos mover, vamos intercambiando entre estos 3 tipos de modificadores. Así como en este caso muy específico, vamos a pasar a vértices para mover el vértice en sí, independientemente de las aristas y de las caras, y que se respete el movimiento que se le haga al vértice. Ya tenemos la pierna con una mucha mejor forma, mucho más precisa. Luego en esta parte vamos a seleccionar las aristas de hasta abajo para poder crear el resto de la pierna que nos hace falta. Luego con la herramienta de extruir vamos a sacar una copia hacia abajo, damos clic, luego seleccionamos escalar y podemos ajustar hacia el centro la forma de la pierna. Soltamos, clic, volvemos a extruir, ajustamos un poco, extruimos de nuevo. Vamos a ir cambiando de vista para ver cómo se va comportando el resto. Que todo esté donde queremos que esté. Una vez lo tenemos donde lo necesitamos, vamos a extruir de nuevo, vamos a bajar más y vamos a ajustar el resto de la pierna. Vamos a ajustar un poco más un lado, luego vamos a ajustar seleccionando solo unos pocos vértices, vamos ajustando hacia abajo. Ya en 3 dimensiones podemos ver cómo va quedando nuestro trabajo. Seleccionamos uno por uno, vamos ajustando conforme vamos necesitando. En el modo 3D terminamos de ajustar para que quede mucho mejor. Vemos cómo se ve más precisa
esta parte de la pierna. La rotamos un poco hacia arriba para conforme necesitemos. Y luego vamos a, por simetría, vamos a sacar la otra pierna, así como hicimos con la otra mitad del casco. Así solo nos preocupamos por realizar la mitad del diseño, digamos. Y en esta parte, al cambiar al otro modo de selección, podemos ver que aparece un punto en medio de la cara. Con clic derecho le damos sobre la cara que queremos y la seleccionamos. Clic derecho sobre vértices, sobre aristas. Clic derecho sobre la parte que queramos y así la seleccionamos. Mucho más sencillo. Queremos seleccionar solamente esa cara. Cambiamos al modo. Damos B. Y luego seleccionamos el conjunto de caras, aristas o vértices, o solo clic derecho, cualquiera de las dos formas. Para poder agregar caras a toda esa sección que acabamos de quitar, nos vamos a ir al menú Mesh, que está, seleccionamos todas las aristas, nos vamos a Mesh, menú Mesh, luego Face y luego Fill, y seleccionamos esta opción para poder llenar de caras todo ese espacio que tenemos ahí vacío, de la siguiente manera. Así podemos rellenar tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vamos a tener muchas más caras de lo que necesitamos. Así que mucho cuidado con cuántas seleccionamos. Quizás sea necesario seleccionar algunas para irlo haciendo por partes, para que sea mucho más controlado. O le podemos dar Insert Faces para que inserte una pareja sobre todo. Luego de que tenemos esto, nos vamos a enfocar en el pie, que es una parte un poco complicada, ya que requiere de de una mejor estrategia, porque si no nos va a quedar un poco mal nuestro pie. Vamos a ajustar un poco las alturas de los vértices para que quede simétrica esa parte antes de concluir. Siempre recordarnos de guardar. Ahora vamos a ver una estrategia para poder realizar nuestro pie, dado que va ascendiendo la curva hacia acá. Vamos a realizar una serie de puntos, los unimos y vamos a crear otro círculo, otro aquí encima, y así. Aquí podemos ver que se encuentra desubicado. Lo vamos a mover hacia este punto para poder tener en las dos vistas la misma ubicación. Vamos a duplicar los vértices, arrastrarlos un poco hacia arriba para ir formando la curva.
y luego los vamos a espaciar a lo largo de toda esta área. Luego nos vamos a cada punto, los vamos a ir ubicando uno detrás de otro para lograr el efecto de incremento, y cuando tengamos todos estas curvas terminadas vamos a seleccionarlos todas y vamos a aplicarle caras a todo eso para pegarlas, poder unirlas fácilmente. Vamos a ir a ajustar las alturas poco a poco para ir modelando más precisamente. Seleccionamos un grupo y lo subimos, de ahí lo seleccionamos todo y lo ubicamos detrás de los que ya están. Pasamos a la vista frontal y ajustamos para que quede más preciso. Tenemos otra copia, pegamos otra copia y las vamos subiendo, ajustando. En esta vista en 3 dimensiones podemos ver cómo es que se está formando la curva del pie que queremos. Borramos unos duplicados que tenemos, los borramos para tener una sola copia que se nos pasó. Luego unimos los vértices siempre con la herramienta de imán activada. Si la herramienta de imán no nos funciona, podemos usar la herramienta de Merge. Seleccionamos Merge y le decimos que se unan al centro, al cursor o donde necesitemos para que se peguen los vértices. Luego seleccionamos todo y eliminaríamos los que estén repetidos para tener una sola copia de cada vértice. Una vez que el proceso concluye, tenemos la curva del pie. Pegamos los vértices, todos los vértices entre sí, los vamos pegando. Agarramos uno, seleccionamos un vértice, le damos extruir, seleccionamos los dos, merge, al centro, extruimos, lo ponemos cerca, seleccionamos ambos vértices, luego vamos a merge, centro, y se pegan los vértices. Esa es la tarea que estamos realizando. Ajustamos un poco la superficie para que nos vaya quedando como necesitamos. Ajustamos conjuntos de vértices o uno por uno. Luego vamos a agregar caras. Llenamos de caras todo. Todo seleccionamos. Vamos agregando caras y caras hasta que tenemos el pie. Lo hicimos en esta parte para que no se nos topara con este otro y fuera mucho más sencillo manipularlo. Ya casi tenemos toda la pierna. Luego la tarea que nos tocaría sería duplicarla para tener la otra. Y estaríamos en ese sentido. Aquí hay un más o menos truco que podemos usar. Si se dan cuenta, en la vista frontal, cuando miramos desde aquí hacia allá, vemos que esto está pegado a esta parte de aquí. Y logramos tener la ilusión de que los dos están juntos para irlos modelando cerca, pero desde una vista lateral nos podemos dar cuenta que están alejados.
para que estos vértices no se nos junten con estos y no sea difícil saber cuáles pertenecen a cuál. Una vez este esté terminado completamente, ya los podemos pegar y mezclarlos, que ya no habría ningún problema. El problema sería antes, porque habría que entrar en modo 3D a la malla y seleccionar uno por uno, y dado que son muchos vértices, o en otro caso que fueran aún más vértices, sería mucho más complicado poder seleccionarlos correctamente. Entonces aquí le damos, desde la otra vista tenemos la ilusión de que están juntos, pero aquí nos podemos dar cuenta que están separados. Ahora que ya tenemos como necesitamos, lo llevamos a su ubicación final, lo ponemos en el lugar correcto para que encaje donde necesitamos. Unos últimos ajustes. Ya tenemos nuestra pierna terminada. Luego podemos suavizar más estas esquinas para hacerlo mucho más natural y que se vea más preciso. Ahorita tenemos un esquema bastante básico de cómo va a quedar, una especie de esqueleto del personaje que vamos a querer. Solo lo ajustamos un poco. Para que tenga el tamaño. Pues esto tal como está lo podemos escalar para hacerlo un poco más grande y que ajuste perfecto en el lugar que necesitamos. Tenemos nuestro pie.